Buen día, hermanos. Dios les bendiga. El devocional para hoy dice así. El cuidado de Dios se muestra en diferentes formas. En ocasiones rompe tus huesos con el propósito de obtener tu corazón. Desearía que tu cuidado fuera siempre sencillo, predecible, seguro. Una bebida refrescante, una almohada suave, pero eres muy sabio, muy amoroso, muy entregado a tu obra de gracia transformadora. Así que tu cuidado clemente viene hacia mí de formas incómodas. El cuidado redentor de la decepción, la prueba inesperada, el dolor de una pérdida. Estas cosas no me dicen que eres de corazón frío, ausente, como si no te involucraras. No, cada una de ellas es una señal de una gracia celosa, un amor redentor. Es difícil comprender cuánto te preocupas por mí y por eso es difícil descansar en tu cuidado. Te preocupas por mí lo suficiente como para darme lo que necesito, no lo que deseo. Te preocupas por mí lo suficiente como para romper mis huesos con el propósito de obtener mi corazón. Para profundizar y ser alentados, Salmo 51, énfasis en el versículo 8. Gracias, Tita. Bueno, familia, muy buenos días. Damos gracias a Dios que nos permite hoy reunirnos en torno al devocional y dirigidos por el Espíritu de Dios. El devocional de hoy, como les decía inicialmente, es muy, muy, muy transformador y nos vamos a encontrar como este título que le puse al devocional, La cirugía del Rey. Cómo Dios rompe, mis hermanos, nuestra vieja imagen para restaurar la suya. Y tenemos un texto base que es el Salmo 51, haciendo énfasis en el 8, versículo 8. Pero voy a leer desde el 7. Aquí está David diciendo: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Hermanos, cuando Dios creó al ser humano, ¿cuál fue su palabra? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa imagen, mis hermanos, implicaba santidad, justicia, amor, dominio propio, gozo, paz. Pero el pecado entró y esa imagen quedó fracturada, distorsionada, pero no aniquilada. Y esto es importante que lo aclaremos, mis hermanos. Cuando, independientemente si ese hombre no se arrepintió de sus pecados, todavía ese hombre tiene imagen de Dios, que está distorsionada. Igualmente nosotros, ese viejo hombre, esa imagen está distorsionada, pero Dios está renovándola todos los días. Y es lo que habla el devocional. La imagen de Dios es como un espejo antiguo lleno de la imagen de nosotros, de Dios en nosotros, perdón. Es como un antiguo espejo lleno de grietas. Seguimos reflejando algo, pero de manera deformada. La obra de la salvación, mis hermanos, no es solo ir al cielo, cuando tú y yo partamos hacia la eternidad. La salvación es la restauración progresiva y dolorosa. ¿Por qué hago énfasis en la palabra dolorosa? Porque es dolorosa, de la imagen de Dios en ti. Y ahí está el problema. La vieja imagen, la del yo caído, autosuficiente, orgulloso, temeroso, controlador, egoísta, manipulador, no se va, mis hermanos, de la noche a la mañana o con una palmadita en la espalda. Se va con huesos rotos, como dice el devocional. Y así lo dice. En ocasiones rompe tus huesos con el propósito de obtener tu corazón. Y yo podría añadir, mis hermanos, para restaurar su rostro en el tuyo. Miremos el primer problema. Queremos un cuidado de Dios cómodo, pero Dios busca una imagen restaurada, no tu comodidad.
Dios no busca tu comodidad de este lado de la eternidad. Incluso caminando del lado del Señor hacia la eternidad, este mundo debe ser incómodo, porque somos extranjeros y peregrinos. Cuando te sientes cómodo de esta la eternidad, no vas a querer el cielo. Por eso es que Dios hace que tu mundo muchas veces sea incómodo. ¿Cuál es nuestra definición limitada del cuidado idólatra? Porque queremos un cuidado idólatra. Creemos que cuidar es evitar el sufrimiento, resolver los problemas rápido, mantenernos funcionales y felices. Por eso es que ustedes deben entender que la doctrina de la prosperidad tomó tanta fuerza, porque eso es lo que ellos ofrecen. ¿Y Cristo qué nos ofrece? Todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese parte de su crucifixión. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, y eso es doloroso. Eso rompe nuestros huesos. Eso rompe nuestro corazón pecaminoso, ese corazón de piedra. Entonces, como les decía anteriormente, creemos que cuidar es evitar el sufrimiento, resolver rápido los problemas, mantenerlos funcionales y felices. Eso no es el cuidado bíblico. Eso es paternalismo emocional, mis hermanos. Un padre humano que nunca deja caer a su hijo, no le enseña a caminar, lo mantiene dependiente e inmaduro. Y muchos de nosotros hemos cometido ese pecado contra nuestros hijos. Les hemos evitado el sufrimiento. Y el sufrimiento es necesario. El dolor es necesario, las caídas son necesarias. Como dice Hebreos 12:10, nuestros padres nos disciplinaban por poco tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios nos disciplina para nuestro bien. Escuche esto, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Y esto duele, porque la carne no quiere santidad. La carne pelea con ella. Y sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. La palabra griega para participar, que usa el escritor de Hebreos, implica tomar algo como propio. Dios no quiere que solo lo admires o que admires su santidad. Quieres que la vivas. Somos partícipes de su santidad. Dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y eso exige de que lo que hay en ti, que no se parece a Él, ¿sea qué? Exterminado, sea erradicado. Debe morir todos los días. Todos los días es una constante muerte, pero también una constante resurrección. Por eso es que dice que somos transformados de gloria en gloria. Pero ese interín entre gloria y gloria hay dolor, hay lágrimas, hay lucha, hay negación a nosotros mismos. Como decía el apóstol Pablo, que sometía su cuerpo a servidumbre y lo golpeaba. La imagen de Dios en nosotros fue dañada en 3 áreas claves, mis hermanos. Primero, nuestro intelecto. Creemos mentiras sobre Dios, sobre nosotros, sobre el dolor. En nuestros afectos, amamos lo que no es Dios y odiamos lo que nos acerca a Él. Y estamos hablando del pecado en nuestra vieja naturaleza. En nuestra voluntad, queremos controlar, queremos manipular, no rendirnos ante Dios. Somos soberbios, altivos y no reconocemos su señorío, aún muchas veces en nuestra lucha diaria con ese viejo hombre. Y esa es una lucha porque es una lucha de reinos. No queremos despojarnos de nuestro trono. No queremos despojarnos de este yo soy para adorar al verdadero gran yo soy. La ruptura de los huesos no es un castigo, es una terapia intensiva para enderezar lo torcido. Así lo expresa Proverbios 20:30. Los azotes que hieren limpian la maldad y los golpes llegan hasta lo más profundo del cuerpo. ¿Quién lo escribió? Salomón, que se equivocó muchas veces y fue azotado por Dios, por sus pecados, por sus malas decisiones. El cuidado cómodo no restaura la imagen, la estabiliza en su deformidad. Por eso, mis hermanos, el evangelio es tan ofensivo. El verdadero evangelio, cuando se predica el verdadero evangelio, es decir, lo que dice Dios en su palabra,
ofende a la carne. Y muchas veces la silla o tu cama en este momento, o una silla en la iglesia, un miércoles, un domingo, las veces que te congregue, va a ser muy incómoda por tu carne. Te va a incomodar. Dice que la palabra del Señor es como un martillo, como una espada, y penetra hasta lo más profundo de tu alma. Rompe, rompe. Hermanos, realmente entendamos que el cuidado cómodo no restaura la imagen. Un cristiano que solo recibe bendiciones fáciles aprende a amar las bendiciones, no al dador. Pero peor aún, mis hermanos, aprende a parecerse más a la bendición que a Cristo. Es decir, empezamos a adorar lo que Dios nos ha dado, no al dador de la bendición. Y empezamos a amar más el mundo, porque el mundo también busca bendiciones sin cruz. El mundo busca bendiciones sin cruz, y ese es su anhelo. Y el verdadero cuidado de Dios es el cuidado celoso. ¿Y por qué celoso? Como un esposo que no tolera rivales en el corazón de su amada. Por eso el devocional dice, cada uno de ellas es una señal de una gracia celosa, un amor redentor. Miremos el proceso. La ruptura de huesos como una cirugía divina. ¿Y qué significa bíblicamente romper los huesos? En el Antiguo Testamento la imagen del hueso quebrado aparece asociada ¿a qué? Con juicio. Salmo 51:8. David, después de su pecado, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Es juicio, también era símbolo de debilidad extrema. Lamentaciones 3:4. Desgastó mi carne y mi piel, quebranto mis huesos. ¿Y quién lo hizo? Dios. Desgastó mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Otro punto, dependencia absoluta. Salmo 22:14. Aquí vemos a una imagen de Cristo en la cruz. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿De quién está dependiendo en ese momento Cristo? De Dios, de su gracia, de su misericordia, aunque lo estaba juzgando. Hermanos, Dios permite que tu estructura interna, tu soporte, tu fuerza natural, tu orgullo, tu capacidad de mantenerte en pie por ti mismo, se quiebre, no para destruirte, sino para que descubras que Él es tu único soporte verdadero. Y esto muchas veces hemos visto que Dios permite en nuestra vida enfermedades, quizás accidentes, situaciones que tú no a veces ni quieres ni puedes comprender. Pero al terminar ese quebranto, y en medio del quebranto, vemos la gloria, la misericordia de nuestro buen Dios. Vemos su cuidado. Vemos también cómo quebranta nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia. Y nos humilla, nos humilla. Porque dice la Escritura que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Miremos las herramientas quirúrgicas de Dios. El devocional menciona 3 instrumentos divinos. La decepción redentora. Dios permite que esperanzas legítimas, escuchen esto, mis hermanos, esto es muy importante. Dios permite que esperanzas legítimas, un matrimonio, un ministerio, una sanidad, un hijo pródigo que no vuelve, se estrellen. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra imagen de Dios está mezclada con ídolos. Quizás tu esposo es tu ídolo, tu esposa es tu ídolo, tus hijos son tus ídolos, tu trabajo es tu ídolo, tu misma salud es tu ídolo, tú misma o tú mismo eres un ídolo. Y es el primer ídolo que tenemos, el yo, el ego. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra imagen de Dios está mezclada con ídolos. La decepción quita el velo de lo que realmente adoramos. Abraham fue decepcionado durante 25 años esperando a Isaac, pero al final su imagen de Dios dejó de ser, y esto es importante, Dios que da hijos. Esa era la imagen que tenía
Abraham de Dios, Dios te da hijos. Y se volvió Dios que resucita muertos. Recordemos que Dios le pidió a Abraham que le entregara a su único hijo, aquel que tanto amas. Abraham estaba amando más la promesa que el Dios de la promesa. ¿Qué Isaac hay en tu corazón? Y te va a doler entregarlo a Dios. Porque ese Isaac o ese ídolo es tu deleite, tu gozo, es tu seguridad. Mi pastor no se escucha. Se fue el audio. No, el internet. Ahora. Ahí. Entrecortado. Sí me escuchan ahí, hermano. Mejor, mucho mejor. Volvió. ¿Hasta dónde me escucharon? Un poquito, pastor. ¿Es de la promesa? Creo que sí. Hasta las herramientas quirúrgicas me escucharon. Voy a empezar desde allí. Entonces, las herramientas quirúrgicas de Dios. El devocional menciona 3 herramientas o 3 instrumentos divinos. La decepción redentora. Dios permite que la esperanza legítima, un matrimonio, un ministerio, una sanidad, un hijo pródigo que no vuelve. ¿Y por qué permite que se estrellen o se derrumben? Porque nosotros adoramos las personas, nos adoramos a nosotros mismos, adoramos el dinero, el trabajo, las posesiones. Y esa decepción quita el velo, mis hermanos, de lo que realmente adoramos. Y él hablaba acerca de Abraham, que fue decepcionado durante 25 años esperando a Isaac, pero al final su imagen de Dios dejó de ser. Es decir, el concepto que tenía Abraham de Dios, el Dios de la promesa, el Dios que había entregado un hijo, se convirtió en el Dios que da hijos y se volvió el Dios que resucita muertos. Creo que allí quedamos, allí me escucharon, ¿cierto? ¿Sí me escuchan, hermano? Amén, pastor. Sí, señor. Sí, pastor. Ahora miremos la prueba inesperada. Y no es un accidente, mis hermanos. Una prueba no es un accidente. Y veámoslo desde esa perspectiva. Es un termómetro que revela la temperatura de tu fe. La prueba inesperada muestra si tu imagen de Dios está basada en circunstancias o en el carácter de Dios. Recordemos a Job. Job pasó de tener una teología abstracta, porque Job había oído de Dios y era abstracto, aunque se veía real. Y era real, obviamente, porque Job veía la bendición de Dios. Incluso ese fue el desafío que puso Satanás a Dios. Cuando dijo que Job lo adoraba era por lo que Dios le había dado. Pero la teología que tenía Job era relativamente abstracta. Por eso es que él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya no era abstracta, era real, era vivida. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Eso es restauración de la imagen. Hermanos, cuando Dios se le revela a Job, quebranta su orgullo, quebranta su propia sabiduría, quebranta sus argumentos, porque le muestra quién era el Dios creador, porque empieza diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía cimiento a la tierra, cuando creaba las estrellas? Bueno, toda la creación. Lo humilló, lo quebrantó, lo asombró. Hermanos, Dios quiere asombrarnos todos los días, porque Él demanda de nosotros adoración. Y todo se trata de adoración, todo se trata de asombro. Fuimos creados para ser asombrados por Dios, pero estamos dejándonos asombrar por la misma creación
que apunta a Dios, pero estamos en nuestro corazón caído, orgulloso, siendo asombrados por la creación más que por el Creador. Otra herramienta de Dios, el dolor de una pérdida. Perder algo, salud, personas, oportunidad, reputación, es una de las experiencias más fuertes. Pero para un creyente, la pérdida puede ser el desalojo divino. Dios, mis hermanos, vacía la habitación de tu corazón para que Él la ocupe. María, la Virgen María, en el sepulcro perdió a su hijo, a Jesús, y así lo sintió. Pero al tercer día lo recuperó transformado y viendo al Rey de Gloria, al Creador del universo, al Salvador de ella y del mundo. A veces Dios permite que pierdas la versión vieja de una bendición, mis hermanos, para darte una versión resucitada. A veces Dios te quita lo que tiene para devolvértelo para su gloria. ¿Por qué duele tanto? Porque la imagen vieja está calcificada, mis hermanos. Cuando algo está calcificado, es difícil de romper. El orgullo espiritual, la autosuficiencia, el miedo al control, la necesidad de aprobación humana. Todo eso endurece con los años. Dios, hermanos, Dios restaura su imagen en un corazón endurecido a través del dolor, a través del desierto, a través de la pérdida. Por eso Él usa el martillo de su palabra, porque es un corazón de piedra. Las circunstancias y hasta el silencio Dios lo usa. Recordemos a Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes. Quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El corazón de piedra no se ablanda con palabras bonitas, mis hermanos. Se ablanda cuando es quebrantado. Recordemos a David, que es el texto que tenemos de base. David, la restauración de la imagen de Dios en él. David, un hombre con la imagen dañada. Y recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14. Pero eso no lo hizo inmune al pecado. Su caída con Betsabé y Urías muestra una deformación profunda de la imagen de Dios en él. El intelecto deformado, creyó que podía ocultar su pecado. Afectos deformados. Deseó de lo prohibido más que de la pureza. Una voluntad deformada. Usó su poder real para manipular, para matar y para abusar sexualmente de Betsabé. Por un año David oró, cantó salmos, dirigió el culto. Oye, escuchen esto, mis hermanos, fuerte. Por un año David oró, cantó salmos, dirigió el culto, con huesos intactos y un corazón podrido. Y Dios permitió que su estructura externa, reino, salmos, profecía, siguiera funcionando, pero su interior era un cementerio. Recuerda que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y era mi gemir de noche y de día. Pero iba a la iglesia, pero iba al templo. Quizás muchos estemos así. Vamos a la iglesia, cantamos himnos, adoramos con nuestros hermanos, leemos la Biblia, pero nuestro corazón no está alineado con el Señor. ¿La ruptura llega? Claro que sí, y va a llegar, mi hermano o mi hermana. Si estás en la condición, la ruptura va a llegar. Va a llegar un Natán y le dirás, tú eres ese hombre. Dios no envía un terremoto, mis hermanos, envía una palabra, Natán. La palabra profética entra como un bisturí. Tú eres ese hombre. En ese momento los huesos de David se quiebran. No físicamente, sino espiritualmente, su orgullo de rey, su justificación, su control narrativo, todo se derrumba. Y dice el Salmo 32, 3, 4. Mientras callé se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se acabó sobre mí tu mano, se volvió en mi verdor en sequedades de verano. Pero luego dice en el Salmo 51, 8, hazme oír gozo y alegría, se gocen los huesos que has abatido. Hermanos, David no pide que le devuelvan los huesos intactos, pide que los huesos quebrantados puedan gozarse, y esto es hermoso, mis hermanos. Y eso es sorprendente, el gozo no viene después de la reparación mágica, sino en medio del quebrantamiento. Pues que la Biblia dice que Dios no expresa un corazón contrito y humillado, quebrantado. Miremos la imagen restaurada en David.
Salmo 51 muestra los pasos de la restauración de la imagen. Reconocimiento de la fractura, el versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones. Eso hizo la palabra del Señor, que él reconociera sus rebeliones. No habían excusas. Contra ti solo he pecado, versículo 4. Luego pide una petición de limpieza profunda. Purifícame con hisopo. Luego la aceptación del quebranto como camino. El versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Veamos la restauración del gozo y la salvación. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Al final, mis hermanos y hermanas, David no es el mismo. Su imagen ya no es la del rey poderoso que todo lo controla. Es la imagen de un rey quebrantado que solo se sostiene por la gracia de Dios. Qué hermoso eso, mis hermanos. Y ese es nuestro buen Dios. Está trabajando en ti y en mí todos los días. Él está haciendo una obra maestra, como dice el apóstol Pablo. Estoy convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros mismos la perfeccionará y la terminará. Y eso es paradójico, mis hermanos. Es la imagen más parecida a Cristo, la que hizo Dios en David. ¿Qué hizo Dios en Cristo? Isaías 53, 1 al 5. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto lo vamos a ver, hermano, como el clima del devocional. Porque Jesús fue quebrantado, quebrantó sus huesos para restaurar la imagen de Dios en nosotros, para hacernos como Él. ¿Y por qué este proceso es tan largo y doloroso, mis hermanos? Porque la imagen de Dios no se restaura por parches, sino por crucifixión. Pablo lo dice claramente, lo repito de nuevo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo de mí. El yo viejo, con su imagen deformada, debe ser crucificado. La crucifixión no es rápida ni indolora, es lenta, pública, humillante y agónica. Cada vez que Dios rompe un hueso, una seguridad, una relación, una ilusión, un orgullo, está crucificando una parte del viejo Adán en ti. ¿Por qué la restauración de la imagen es un proceso escatológico? No se completa esta vida, mis hermanos. Hasta el último día que estemos respirando, estamos luchando con ese viejo hombre. Pablo dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso significa, mis hermanos, que no es instantáneo, como queremos, no es lineal. Hay avances, hay retrocesos, te caes, me caigo, te levantas, el Señor me levanta. Y es doloroso. Cada gloria tiene un precio. Pues usted va a encontrar que Pablo en Romanos 12:1, cuando termina toda la parte teológica, entra a la práctica, desde el 12 hasta el 16, dice, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿sí? Sacrificio. Hermanos, no hay presencia sin sacrificio. Pablo luego lo dice en Romanos 9:24, hablándolo de su misma experiencia personal. 1 Corintios 9:24 al 27. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir la corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, y Romanos 8:29 lo confirma. A los que antes conoció, también predestinó, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, Dios no está restaurando a la imagen de Adán antes de la caída. Te está restaurando a la imagen de Cristo glorificado. Y eso requiere una transformación tan profunda que Pablo lo llama la renovación del entendimiento. Romanos 12:2. Y el hombre nuevo creado según Dios, Efesios 4:24. ¿Por qué Dios respeta el tiempo de la formación del carácter? El roble, mis hermanos, no crece en un invernadero en 6 meses. Una cirugía de corazón abierto no se hace en 5 minutos. Un diamante no se forma sin presión durante millones de años, mis hermanos. Dios no tiene prisa porque no trabaja para un reloj, sino para la eternidad. Y como lo decía ahora, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es el tiempo de Dios, no es en tu tiempo, no es en tus circunstancias, sino en las del Señor. No es donde tú quieres, como tú quieres, sino como Dios lo ha establecido. Lo que Él está haciendo en ti ahora, aunque duela, es eterno. Pablo lo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo coopera la cirugía divina? Hermanos, deja de pedir anestesia, pide paciencia para sanar. No pidas a Dios que te quite el dolor, pídele que te dé un corazón que confíe en el cirujano mientras duele. Recordemos a Lucas 22:31-32. ¿Cómo fue el nacimiento de nuevo, la restauración de Pedro, perdón? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, Cristo intercediendo por Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Para Pedro fue muy doloroso. Dice que lloró amargamente al ver que había traicionado a su Señor. Pero el Señor lo restauró. Y fue el primero en empezar a predicar. Abrió la predicación del Evangelio. 8,000 se convirtieron. Y al final terminó crucificado cabeza abajo. Bueno, reconoce el dolor que está revelando realmente lo que adoras. Cuando duele, lo primero que buscas es tu verdadero Dios. Si buscas consuelo en comida, redes sociales, control, venganza, aislamiento, ese es tu ídolo. Dios rompe huesos para que corra solo a Él. ¿Qué dijo Oseas 2:14-17? Pero aquí, que yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, desde el desierto, el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida a la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamará Dalí. Es decir, me llamará amado mío. Intimidad, nunca más me llamarás Señor. Porque quitaré de tu boca tus nombres de los Baales y nunca más se mencionará sus nombres. Restauración total. Mis hermanos, en el proceso aprende a decir gracias por lo que estás rompiendo. Y no es masoquismo, mis hermanos, es fe. Dar gracias por la ruptura es confiar que lo que Dios quita es menos valioso que lo que Dios quiere poner. Y así lo dice David, purifícame con mi sopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mira a Cristo, mis hermanos, el hombre de huesos quebrantados por ti. En la cruz los huesos de Jesús no fueron rotos, pero todo su ser fue quebrantado, emocional, espiritual, físicamente. Dios rompió a su propio Hijo para restaurar la imagen en nosotros. Si Dios no perdonó a su propio Hijo del dolor, o sea, no le eximió el dolor, ¿por qué crees que te perdonará o eximirá el dolor en ti? O ese proceso.
Recordemos a Hechos 9, 15 al 16. Dios escoge a Pablo, Cristo escoge a Pablo para el ministerio. Y mira lo que dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento me escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré. Mire, Jesús dijo al mensajero que iba a sanar a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese dolor, ese sufrimiento que vio Pablo era para formar el carácter de Cristo en él. Hasta Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo fue quebrantado para que tú puedas ser restaurado. Él llevó la fractura final para que tus fracturas tengan propósito. Mis hermanos, el hueso quebrantado se convierte en el lugar del gozo. El devocional termina con una verdad que suena absurda al mundo, pero es puro evangelio. Te preocupas por mí lo suficiente como para romper mis huesos con el propósito de obtener mi corazón. Hermanos, Dios rompe, no te rompe para dejarte tullido, rompe para realinear. Así como un médico rompe un hueso mal soldado para volverlo a encajar, Dios rompe tu vieja imagen mal formada para que crezca la verdadera. Un día muy lejos, mis hermanos, un día no muy lejos, estarás como David, con los huesos que algún día o alguna vez gritaron de dolor, ahora gozándose, porque en ellos encontraste no ausencia, sino la presencia de Dios real, una presencia tangible, porque Dios te ama demasiado como para dejarte igual. Y termino como empezamos el devocional. Hazme oír gozo y alegría, se gocen los huesos que has abatido. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar y darle gracias a nuestro buen Dios.